Good morning, everybody. Thank you again for coming over here, to all of the members of the press and to all of the people of Puerto Rico that are watching us. We're here to update you again, make some announcements, and talk about the expectations for the next time frames that we have set forth. So first of all, let me remind you that if you want to donate to the efforts that are occurring in Puerto Rico, you can go to Unidos por Puerto Rico or United for Puerto Rico. You can also call 202-800-3134 to see how you can best help the people of Puerto Rico, whether it be volunteering or donating. At the same time, we remind you that we have all of the data points that have been updated several times a day on status.pr. Many of the things that we'll be saying here today will be reflected over here in this website, and it is a useful tool, particularly for the media, so that they can use their platforms to communicate to the people of Puerto Rico what's occurring, since a lot of the people in Puerto Rico do not have internet. So please help us communicate some of these stats and items to the people of Puerto Rico. I would like to first of all reiterate what our priorities are, and keep on adding to that priority list. Water and food delivery keeps being top priority, making sure that people of Puerto Rico have the necessity, the elements important to survive through this crisis. Energy and restoring energy, whether it be through generators or the energy grid. Hospital sustainment, so that our most vulnerable patients can withstand this post-storm effects. Repair and maintenance of generators is a critical component. We are strongly pushing for this agenda, so that recognizing that the energy grid is weak and that the power outcomes are relatively slow to come, we want to make sure that our network of generators is fully functional and that they get their proper maintenance going on. Public health emergency watch and observing and preventing such public health emergencies are a critical component of the next steps, as well as starting the planning for opening up schools and the school year within the next couple of weeks. At the same time, we're going to be working on many of the documentation for the relief and recovery efforts. Yesterday, we had the visit of senators, a bipartisan, bicameral effort. We discussed some of the needs that we have for Puerto Rico. Sometimes it's confusing because there are different vehicles, but the first vehicle would be an immediate relief vehicle for Puerto Rico. I'll discuss some of those details if we want to get into that. But essentially, for that, we are asking at least $4.6 billion in immediate relief, so that we can start mitigating the effects of the disaster and on the economy for Puerto Rico. There is a longer-term recovery package that should be coming after that. For that to be effective, we need to have better data on what the damage has occurred, what the damage is in Puerto Rico, and therefore asking Congress to treat the citizens of Puerto Rico equally to other states. And there is a liquidity issue as well, and what we're doing is we're working with the Treasury. I've spoken to the Secretary of the Treasury, and our teams are working to identify a mechanism so that we can supplement our liquidity needs in the short term. So those are the priorities that are set forth. I also have several announcements. We've received several complaints from people that either food delivery that's been delivered by FEMA to municipalities is not getting to the people, or at the same time, in terms of complaints by stores that are either charging the tax, consumption tax, or that are raising prices, that are not following the order of freezing the prices, or freezing gains with the gasoline distribution as well.
There have been complaints of poor management in these fronts. So what are we going to do about it? In terms of the municipalities, we're going to send our National Guard to the municipalities to be part of an effort and help the different municipalities get more visibility and distribute food more effectively to the people of Puerto Rico. I have also asked the Fiscalía Federal and Department of Justice here in Puerto Rico to start opening up immediate investigations to some of these claims to make sure that food is being properly delivered and that the actions are properly taken. And by the third token, I will sign an executive order that will allow auditors that we have in Hacienda and other parts of the government to be deployed to these municipalities so that they can make proper accountability of the food that is being distributed and make sure that people have access to all the food and all the water that's being distributed. So we are going to be robust with this. We are going to make sure that if food and water is getting to the municipalities, that food and water gets to the people of Puerto Rico. We are also going to be vigilant upon the stores and the commerce to make sure that you're not breaking the instructions and raising prices or charging for the tax. We will have a vehicle on the website on status.pr where you can make those claims. Some of those claims have been made through the social media efforts. We will have an effort over here, and our Secretary of Consumer Affairs will be very vigilant for that. I should say that at his petition, we're also going to give the Secretary of Consumer Affairs access to human resources so that we can have more auditors with him also seeing some of these claims. In addition to having the website where you can make the claims, you can also call 311 and make those claims by phone. And lastly, I want to extend this observation path, this effort in transparency to the central government agencies as well. So we'll be verifying central government agencies, municipalities, and the private sector and stores to make sure that all pertinent actions are being taken care of and that the proper transparency is effected. I would also like to announce that thanks to an effort with HHS, we will now have the emergency prescription program in place in Puerto Rico. What this means is that over 500,000 Puerto Ricans that don't have access to health care will have access without that plan to acquire certain medicine and use of certain equipment as well. So this is very important. All of those that don't have access to health care in Puerto Rico now can have that access and the phone to call so that you can get subscribed to this process. It's 855-793-7470. I'll repeat that. It's 855-793-7470. So we'll ask also our tech specialist to put it on the website so that people can go to the website and that the media can help us promote this phone number as well. Would also like to announce that the Centro Médico of Mayagüez is working effectively. It has space. They've asked us to let everybody know that there is space for about 100 more people in the Centro Médico, at least as of yesterday in the afternoon. They're working with the power grid, but also a generator and a transformer were installed by the Army Corps of Engineers so that in case there's power outage, the center can keep on working. I'd like to state that within the schools and the reopening of schools, it is our objective that at least 78 schools will be open within this week. To start adding to the 22 that were already open previous to that. It is our goal to have a final report on the infrastructure damage and the functionality of schools by the 16th,
and to start, at least provisionally and regionally, schools by the 23rd. I'm also announcing that I've asked our state coordinator to provoke a conversation and a meeting today with certain stakeholders, such as HHS, the Asociación de Hospitales, and the Forensic Center, to pinpoint and keep on ironing out the death toll in Puerto Rico for deaths that are directly or indirectly related to Maria. So the Secretary Pesquera will be doing that today, and quite possibly in the afternoon we'll be giving an update on the findings. I would also like to state that a power plant in San Juan came down today. It produced a significant drop-off in the total energy production that we had in Puerto Rico. It's substation number 6 in San Juan, which provided power to San Juan, Carolina, and parts of Bayamón as well. This was due to a lack of synchronization and, of course, potentially weather patterns that were affected in Puerto Rico. And what this demonstrates is the fragility of our system. It's important to recognize that just putting the system back up is not going to fix the problem in the mid or in the long term. So this should be clear indication that when we look forward to a strategy in the mid and long term, we cannot just be talking about reestablishing the old system. We need to start thinking about a newer, more robust, more resilient system. So we need to start looking for those alternatives. And again, even though this happened, the public employees of PREPA are working hard to restore the balance of that infrastructure by today. So we'll keep you informed as soon as it gets restored. We'll update you on that. Lastly, I would say that again, we're working on estimates. We have all of our team working with our agencies to provide the federal government all of the documentation for the relief and recovery efforts. I'll reiterate that what we're essentially asking for in terms of the immediate relief is $4.6 billion in certain programs that I can discuss, and later with the immediate liquidity needs, working with Treasury so that we can have $5 billion in that context. In terms of the updates, ATMs are, the number of ATMs has risen. We have 612 ATMs. We have 179 banks open and 145 co-ops that are open. 77% of the supermarkets are open. All of the sites and places of those supermarkets can be seen in status.pr. 78% of the gas stations are open as well in Puerto Rico. And in terms of the quantity of barrels that we have of diesel and gasoline, we had a slight decrease in diesel of about 30,000 barrels. That should be supplemented the day after tomorrow, where we will be receiving over almost 600,000 barrels of diesel. And gasoline reservoirs have increased by about 10,000 barrels of gasoline as well. There are 22 municipalities working together with our General Services Agency to provide gas and diesel to all of the municipalities. And yesterday we deployed 30 tankers to different municipalities to provide much needed diesel for their basic needs and functions. Today we'll be repeating such a tour around the island. So our objective is within a span of about 3 days, we're covering the whole island, giving those municipalities a wherewithal and the access to diesel so that they can operate appropriately. In terms of healthcare, I already stated that the emergency prescription program will be in place. That will give access to those people that don't have healthcare coverage to have access to medicine and other instruments as well. The USS Comfort is deployed on a mission to Aguadilla as we speak, and they have received patients from
Ryder Hospital in Humacao and Menonita in Caguas. So there will be constant mobility from Ceiba, Ponce, and Aguadilla of this boat. And I remind you that it has the capacity of having about 1,000 patients and 250 beds. Vector control efforts have gone to 18 municipalities, immunology programs in 19 municipalities. Dialysis centers that are related to the government we have 43 of 48 that are open. Private sector dialysis centers, we still don't have much visibility on how many are open. In terms of the total number of hospitals, we have 67 that are operational, 39 with energy of their own, and they are within 10 municipalities. Of course, some of these may have dropped off after the power generation in substation 6 in San Juan fell through. 9 DMAT teams are across Puerto Rico, and 71% of pharmacies are open to the people. They can identify as well in status.pr what those pharmacies are, so that people can get to their places. And again, remind you that if you don't have access to healthcare, now with the emergency program, you can have access to medicine in Puerto Rico. We have the 7 hospitals that remain. And in terms of security and resources, we have over 12,000, almost 13,000 DOD personnel in Puerto Rico, over 3,000, over 4,000 Puerto Rico National Guard and EMAX together, and there's an expectation of 3,000 more to come to Puerto Rico within the next couple of weeks as well. So in terms of security, there is an increased effort. Over 25 states are playing a role, and FEMA continues to hire Puerto Ricans to be part of this recovery effort as well. In terms of telecoms, we're at 52%. That increases significantly from 44% yesterday. We have 465 of the antennas up from 1,600. And we have 16 SATCOWs all around Puerto Rico. Aguadilla, Arecibo, Fajardo, San Germán, Mayagüez, Quebradillas, Humacao, Guayama, Rio Grande, Manatí, Yauco, Vega Baja, Ponce, Sidra, Rincón, and Coamo. And today there will be a SATCOW installed in Utuado, which has been one of the more isolated communities. So keeps on moving. And again, our objective of the week was to have 45%. We're at 52, so we're over our expectation of that on that front. In terms of refugees and shelters, we have 116 shelters and 6,908 refugees. Our objective was to have 130 shelters working. That was achieved. And we'll continue on with the efforts of consolidating different shelters and starting to put some of those refugees to different temporary housing. In terms of ports, flights increased as well from 57 the day before and 65 yesterday. So there is a continuous notable increase in terms of flights coming to Puerto Rico. And although we still don't have the information in terms of container deployment, we remind you that yesterday we had 88% of the normal fluctuation within the ports. There has been we also want to make the announcement that parts of the ports in Puerto Nuevo were closed, precautionary, within this morning. We are still getting more information from the Coast Guard, but this seems to be a temporary close down of the ports. They will affect some of the ports, but they won't affect, for example, the Crowley port. So that is still ongoing, and we're awaiting more information from the Coast Guard to verify what is going on with the ports. In terms of access to water and aqueducts, we have 56.87% of the clients with service.
Just to give you a more granular description, most of the areas are close to 70% Metro, the south and the east are close to 70% of the clients with water and so forth. The region with the least amount of access is the north, which will focus our efforts. They have 23% of clients with water. Again, our objective was to get to 60% in the week. We're at 56.87%. And within the month, over 80% as well. In terms of energy production, I already announced that there was a significant fall down, so it puts us back at 6.5%. Of course, our expectation is to revitalize and restart that during the day. But again, I want to reiterate that this points to the fragility of our system, and that when we are considering rebuilding such a system, it cannot be built the same way as it was before. We need to build stronger and better than what it was before. In terms of food delivery, FEMA keeps on working to distribute resources to different municipalities. Yesterday, they had 241,000 liters of water, 278,000 portions of food distributed, and to the centers of distribution. These were to the municipalities. The center of distribution, there were 380,000 portions of food and 259,000 liters of water. Today, there is an expected boat coming to Puerto Rico with an additional 928,000 portions of food, and tomorrow another one with 768. So yesterday, the total of missions rose to 139 missions of food distributed across Puerto Rico. Amongst those, 7 efforts by the Office of the First Lady, several efforts by FEMA, 21 efforts by FEMA and the National Guard, other state agencies, and of course the non-for-profit sector. Today, right now, we have at least 57 of these efforts going on. We still don't have the RSA pickups or the Red Cross within our tabs, but certainly, as has been the case, we expect that number to go significantly up, higher than the thousands. So that's essentially the update. Say it briefly in Spanish. At least I'll focus on the announcements in Spanish, and then we can take some questions. Buenos días. Poco dar la actualización de lo que son los objetivos y algunos anuncios. Ya hemos hablado un poco de los datos que tenemos. Invitamos a los miembros de la prensa que nos ayuden a divulgar los datos que hemos dado esta mañana, y al igual que están en status.pr. Las prioridades siguen siendo llevar agua y comida a todos los ciudadanos en Puerto Rico, restablecer la energía, trabajar con los hospitales para que estén funcionando, el reparo y el mantenimiento de lo que son los generadores, evitar emergencias de salud pública en Puerto Rico o contenerlas, trabajar con el proceso de comenzar a abrir las escuelas y trabajar con lo que van a ser las estructuras de cara al futuro para la reconstrucción de Puerto Rico. Varios anuncios que queremos hacer. En primer lugar, hemos recibido muchas querellas de distintos frentes, de distintos ciudadanos, querellas en torno a la venta de productos que se ha subido el precio, querellas en torno al cobro del IBU, en este momento donde se había congelado, querellas en torno a no obedecer la orden de el margen de dejar fijo el margen de ganancia en términos de las gasolinas y del combustible, y querellas de que hay comida que se está llevando de FEMA a los municipios pero que no se está distribuyendo hacia los ciudadanos. Y es por tanto que hemos decidido tomar una serie de acciones, para evitar el mal manejo de la comida y que se haga caso omiso a las órdenes que se están llevando a cabo. En primer lugar,
he ordenado a la Guardia Nacional a que vaya a los municipios y esté observando, ¿verdad?, y participando en la distribución de los alimentos que están llegando, que está llevando FEMA, que está llevando la Oficina de la Primera Dama, que están llevando otros sectores, para que exista un plan de distribución efectivo dentro de esos municipios y que la ciudadanía pueda tener acceso a esos recursos. Lo segundo es que le solicité a la Fiscalía Federal y a Justicia a que investiguen inmediatamente estas querellas para ver si en efecto es una cuestión de mal manejo o qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y si en efecto se ha hecho algo de manera equivocada o mal, ¿verdad?, que consideren todo el procesamiento de la ley en este esfuerzo. En tercer lugar, le he establecido a Hacienda y a otros auditores, otras entidades que tienen auditores en Puerto Rico, que los podamos distribuir a través de los municipios para que ayuden a los alcaldes a tener una contabilidad y una distribución y que todo el mundo pueda tener una visibilidad de dónde y cuándo y cómo están llegando estos productos de comida y de agua a todo Puerto Rico. Aquí tenemos la presencia del secretario de Hacienda que está llevando a cabo este esfuerzo. Sobre cualquier falta ante las órdenes del secretario del DACO, vamos a habilitar un espacio en status.pr para que puedan ¿verdad?, enviar esos reclamos. Algunos reclamos ya se están subiendo por redes sociales y se va a estar trabajando con ellos, y se extiende hacia el secretario del DACO también el uso del recurso humano de auditores para que le puedan ayudar a tener más presencia en los distintos establecimientos, auditar e identificar dónde es que se está rompiendo las órdenes, si en efecto se están rompiendo las órdenes. De la misma forma, para los que no tengan internet, pueden usar el 311 para informar lo que son estas querellas. He extendido esto también, ¿verdad?, hacia las agencias del gobierno central. Se va a estar auditando, se va a estar contabilizando para que todo el mundo pueda tener una transparencia y una claridad de que productos que llegan aquí para el pueblo son productos que llegan a las manos del pueblo. ¿Okay? En segundo lugar, quiero anunciar que con un esfuerzo en conjunto con Salud Federal, pues vamos a poder ayudar a sobre 500,000 puertorriqueños que no tienen acceso a tarjeta de salud con el Emergency Prescription Program. Esto lo que implica es que todos esos ciudadanos que no tienen acceso a tarjeta de salud van a tener acceso a medicamentos y a ciertos equipos y ciertos tratamientos. Para ser parte de este proceso, tienen que llamar al 855-793-7470. 855-793-7470. Esto es una gran apertura para casi 500,000 de puertorriqueños que no tienen acceso a la tarjeta de salud para que puedan ¿verdad?, suplementar sus necesidades médicas en estos momentos de dificultad. El Centro Médico de Mayagüez está operacional, funcionando, energizado y tiene una planta provisional, de acaso necesitarla. Tienen espacio, así que era importante para los administradores del centro médico de que el pueblo y la región sepan que hay espacio allí, que está funcionando y que si tienen algunas necesidades médicas que pueden ir al Centro Médico de Mayagüez. En términos de las escuelas, esperamos que para esta semana 78 escuelas se puedan abrir. Para el 16 de octubre tengamos un reporte sobre la infraestructura de las escuelas para ver cuáles se abren, y el 23 ya comenzar el currículo lo más normal posible dentro de los cambios y de las mejores prácticas que ha implementado la Secretaría de Educación. El secretario Pesquera estará haciendo una reunión, un recon con todo el personal de HHS, personal de la Asociación de Hospitales y la ICF, para determinar nuevamente cuál es el saldo de las fatalidades directas o indirectas producto del huracán María. Así que para esta tarde ya debemos de tener un panorama más claro en ello, y el secretario estará haciendo expresiones sobre ello tan pronto tenga toda esa información. Alertamos que una de las plantas, la Sub 6 de San Juan, perdió sincronización.
lo que significa es que cayó la planta y por lo tanto cayó la producción de energía, algunas áreas críticas a través de Puerto Rico como el aeropuerto, centro médico, entre otros. Esto demuestra, ¿verdad?, la fragilidad de nuestro sistema y nuestro llamado es que cuando estemos trabajando para restablecer este sistema en colaboración con el gobierno federal y con el sector privado, tenemos que tener en mente que no podemos levantar el mismo sistema. El mismo sistema es frágil y va a caer nuevamente. Tenemos que levantar un sistema nuevo que sea robusto, que aguante ¿verdad?, los cantazos que ciertamente vamos a tener y que sea diseñado para mitigar este tipo de efectos. O sea, que no podemos regresar a lo mismo. No podemos regresar a lo mismo. Esto es evidencia de ello, ¿verdad? Esto es un sistema frágil. Hoy esperamos tener ese sistema arriba, pero lo cierto es que un sistema viejo, frágil, y tenemos que hacer nuestro esfuerzo para poder robustecerlo y hacerlo más fuerte y más inteligente de lo que era en el pasado. En términos de nuevo de los trabajos que se están haciendo, ayer vimos a los senadores y representantes. Hay tres, ¿verdad? Sé que a veces esta conversación es un poco confusa. Hay tres bolsillos, por decirlo así, de esfuerzos que se están llevando a cabo. El primero es lo que se llama el alivio inmediato, el Immediate Relief Program, que es lo que se le está solicitando al Congreso para que podamos atender el desastre de manera inmediata y que podamos atender las pérdidas en la economía. ¿Verdad? Para ello estamos solicitando una serie de programas que son hasta 4.6 billones de dólares para Puerto Rico al corto plazo. Eso es uno de los bolsillos. El otro bolsillo es el problema de liquidez que tenemos en Puerto Rico. Ha quedado claro que por la situación fiscal, por la falta de recaudos, ¿verdad? Y por el efecto que ha tenido la tormenta, vamos a tener unas limitaciones de liquidez y las tenemos que atender. Ya estamos hablando con ¿verdad?, el Departamento del Tesoro, el secretario de Hacienda, entre otros, liderando el esfuerzo en Washington para poder tener acceso a 5 billones de dólares para atender nuestro problema de liquidez. Y el tercer componente es el Recovery Package, que es el paquete para atender los daños, ya con estimados más certeros de cuáles son los daños en Puerto Rico, para tener entonces claridad sobre ese asunto y poder entonces solicitar que se trate a Puerto Rico igual, que a base del daño que tenemos calculado en Puerto Rico, se le puedan dar los recursos necesarios a Puerto Rico para reconstruir adecuadamente y construir más fuerte que en el pasado. Y esto va a ser crítico, y lo discutimos con los senadores y los representantes, para poder evitar que en Puerto Rico ocurra una crisis humanitaria, ¿verdad? Estos tres componentes son críticos. Ya hemos solicitado la ayuda de la administración en una serie de componentes administrativos, han respondido a ellos. Ahora, ¿verdad?, todavía quedan unos en el tintero, pero ahora el esfuerzo cae sobre el Congreso para poder encaminar estos dos paquetes y la colaboración de nuevo con el Departamento del Tesoro para poder atender nuestras limitaciones en liquidez. Así que esos son los anuncios. Voy a dejarlo ahí y contestar preguntas. Bien, vamos a tomar una pregunta por medio. Empezamos con Foro Noticioso. Sí, buenos días, gobernador. Buenos días. Le quería preguntar, la administradora de ANSCA denunció en el día de hoy que el municipio de San Juan le negó el acceso a su personal para brindar los servicios de salud mental a los refugiados. Mi pregunta es, en vista de que eso es importante en estos momentos, ¿qué puede hacer el gobierno central o si van a comunicarse con ella? Bueno, mira, yo establecí que vamos a estar investigando todo esto, ¿verdad? Hablamos sobre la comida, pero esto es un servicio importantísimo. Yo quiero pensar de que tal vez es un malentendido, pero es inaceptable no permitir que el recurso de salud mental entre a atender a aquellos que están refugiados. Eso simplemente no tiene justificación. Así que nosotros vamos a investigar y si en efecto es cierto en San Juan o en donde sea, pues vamos a tomar cartas sobre el asunto. Ya no es aceptable que nuestros ciudadanos no estén recibiendo los servicios, no estén recibiendo los recursos, máxime si están a la disposición. No es aceptable que no estén recibiendo agua y comida
si están en un centro de distribución. No es aceptable que si tenemos personal médico y de salud mental ahí disponible para ayudar a esos ciudadanos, no se le esté dando entrada. Eso es inaceptable. Y por lo tanto, ya nosotros hemos tomado la determinación que en todos estos frentes vamos a estar trabajando. Y si en efecto es correcto, le exhorto a la alcaldesa a que tome acción rápido y que le permita a esos ciudadanos vulnerables a que tengan acceso a este personal de salud pública. One question per media outlet, Bloomberg. Good morning. I was wondering if you could talk about the difference between the two packages of the liquidity package. I think that you mentioned was $5 billion and Yes. a $4.6 billion request. What mechanisms in Congress would they use? Would that be aid or loans, or what are you looking at, and what are the differences between the two packages? Right. So we're focusing right now on Congress on certain packages. So for example, the $4.6 billion number has to do with community development block grants, community disaster loan programs, social services block grants, emergency relief programs, disaster loan programs, commodity assistance programs, and state educational agencies and hurricane recovery efforts. So based on those accessible programs, we are soliciting the immediate relief of $4.6 billion. The liquidity issue, we're working directly with the Treasury, the United States Treasury, so that we can find mechanisms that will allow us to have access to about $5 billion, $4 to $5 billion in liquidity for Puerto Rico. So they're separate efforts. We want to focus on the immediate relief with Congress, which are storm-centric effects that have to do with infrastructure programs and with potentiating our economy. One question per media outlet, Fox. Hello. Hello. Could you clarify in terms of the power system, is the plan to rebuild the grid for the entire island? So this is one of the things that we need to start considering, right? My position is that we cannot rebuild the same old grid again. It is evident that if we rebuild it, it won't be resilient, and we'll have the same limitations in terms of its efficiency, in terms of its strength and wherewithal to withstand, and mitigate some of these impacts. So our petition, and we have identified, and we are identifying certain mechanisms to make sure that while we are doing, part of it will be a rebuilding process. It needs to be an intelligent process so that we can mitigate, problems that could be anticipated, that we can get some private sector buying, that we can get intelligent generation in different parts of Puerto Rico. That is what we're asking for, and there are certain venues, right? The Corps of Engineers is tasked with helping us in an emergency rebuild effort, but there are other venues that we can use. FEMA, for example, has a 15% mitigation cost effort that could be added to this. And we are making a plea as well, I guess a higher plea to Congress and to administration officials that if we don't get, the flexibility to design a smart grid for Puerto Rico, an innovative grid, we're going to be left with the same old vulnerable grid, and whenever another storm comes, we're just going to have to rebuild it again. Dr. Chopper. Buenos días, señor gobernador. Buenos días. El pasado viernes yo le pregunté a usted sobre la situación de las telecomunicaciones. Correcto. Y nos indicó que había un 42% porque había habido una baja. La FCC emitió un informe que se llama el Communication Status Report, Areas Impacted by Hurricane Maria, October 6, donde dice que Puerto Rico solamente tiene un 17% de conectividad celular, según dice la FCC. Inclusive incluyen un mapa por pueblo dónde está la conectividad y dónde no está. ¿A quién le creemos? ¿A la FCC
o a la Junta Reglamentadora? Esa es la pregunta. Los dos datos son correctos. Déjenme explicarle, ¿verdad? Depende de cómo uno lo evalúa. Nosotros estamos diciendo los clientes que tienen servicio. Nosotros estamos hablando de los clientes que tienen servicio. Eso del FCC habla más de la región total que va a tener servicio. ¿Qué es lo que significa esto que el puertorriqueño está haciendo? Cuando se enteran que en Utuado va a haber un SATCAO, tal vez están fuera de la región donde el SATCAO tiene acceso, pero se movilizan a esa región. Yo creo que la presidenta dio una estadística ayer sobre estos SATCAOs, sobre 1 millón de llamadas, sobre 4 millones de mensajes de texto que se han estado enviando por ellos. O sea que son dos datos, los dos son ciertos, pero son dos bases diferentes. Una es, ¿verdad?, cuál es la red, ¿verdad? El 16% de la red, si todo el mundo estaría estático a través de todo Puerto Rico. El otro es los clientes que, reconociendo que hay algunas áreas particulares, se han movilizado, ¿verdad?, ya bien sea en el área metropolitana o donde están estos SATCAOs, para poder tener esa ¿verdad?, accesibilidad de eso. Hago la pregunta, gobernador, porque si el nivel es alto, las compañías entonces estarían facturándote, porque utilizan ese número del 42, 50% para facturarle a los consumidores por un servicio que verdaderamente no le están proveyendo. O sea, y por eso hacemos la pregunta, sí, porque eso puede agarrarse para coger a los consumidores y mandarnos la facturita. Por eso hacemos la pregunta. Sí, y le entiendo, ¿verdad? Y yo sé que es un asunto que se tiene que dilucidar, pero quería hacer claro lo que era que en un panorama estático hay 16% y refleja, ¿verdad? Se refleja el número del FCC con las antenas que están arriba. Son 465 antenas. Cerca del 30% de las antenas que están arriba es 52% de los clientes que han podido tener ese acceso a llamadas, etcétera, porque se han movido, es la realidad, ¿verdad? Y el 16% me parece que era lo que decía la FCC sobre 17%. Sí. Bien. Una pregunta por medio, Telenoticias. Buenos días a todos. Buenos días. Gobernador, quería saber información con relación a los diferentes brotes que ya se están denunciando. Se habló sobre específicamente la leptospirosis, sí, que ya había incluso algunos casos de fallecimientos reportados. Quería saber si tiene esos datos y otros brotes que nos ha llegado información que se están dando que no sea, ustedes no están dando esa información. Sí, bueno, en primer lugar, ya nuestro equipo de epidemiología, la doctora Seda y su equipo, han estado atendiendo ese reclamo de un posible brote en Canóvanas y están yendo a verlo, ¿verdad? Lo cierto es que todavía no se tiene información sobre ello y como reiteré anteriormente, un poquito a la tarde vamos a saber cuál es la actualización de las pérdidas de vidas, si es producto de ellos, si es producto de otra cosa. Sobre otros llamados, ¿verdad? Quiero también hacer un llamado a la prudencia. Ayer por la noche me llegaron varios reclamos de que habían ¿qué fue lo que me dijeron? Que había un brote de cólera, me dijeron, y de malaria. Fuimos y verificamos, ¿verdad? En algunos municipios llevamos un equipo y en efecto no habían dichos brotes de cólera y de malaria. Hago, ¿verdad?, reseña de lo que ocurrió también con el brote de meningitis que supuestamente pasó en Ponce, que cuando fuimos a donde la alcaldesa en efecto nos dijo que no había pasado. Así que sobre el asunto puntual que me está recalcando, ya la doctora Seda está trabajando con su equipo de trabajo para poder identificar ellos. Se están movilizando, obviamente, todo el equipo de manera preventiva. Esto es lo que nosotros llamamos uno de los esfuerzos de prevención de salud pública. Pero lo cierto es que los otros, por lo menos lo que hemos investigado, y estoy hablando de ayer a las 2, 3 de la mañana, sacamos grupos para poder verificar si en efecto era cierto. La información que tenemos es que no es cierto. Con relación a la cólera, ya que usted lo plantea, sí. Tiene información de precisamente que se hizo contacto con un epidemiólogo en Nueva York relacionado precisamente a eso, en un hospital privado del país. ¿El Departamento de Salud aún no ha sido informado sobre ello? No, la información que sí teníamos nuevamente es que esto está ocurriendo en las Islas Vírgenes.
Han habido unos casos que han ocurrido en las Islas Vírgenes. Ciertamente, cuando pasa un evento como esto, hay propensidad de ellos. No estoy diciendo que no van a pasar. La información que tengo, ¿verdad?, después de que nosotros enviamos los equipos hoy por la madrugada, era que no estaba ocurriendo en Puerto Rico y que lo de los lipoprixia se está verificando en estos momentos también. Una pregunta por medio, el vocero. Sí, hola, buenas tardes, buenos días, gobernador. Buen día. Quería preguntarle sobre energía eléctrica, si pudiera especificar qué quiere decir con problema de sincronización que pasó en la central de San Juan y una reacción a EE News, que ha dicho que la Asociación Americana de Energía Pública confirmó que la autoridad no le solicitó ayuda y en su lugar recurrió a Whitefish, que por qué el pedido de ayuda no se activó. Es una muy buena pregunta. Voy a comenzar por esa. Sí se hizo y se han hecho unos pedidos de brigadas, ¿verdad? Energía Eléctrica lo hizo, de hecho lo hizo previo a la tormenta. Recordarán que lo anunciamos. Lo que pasa es que hubo un momento donde teníamos, ¿verdad?, dos componentes a nuestra disposición. Uno era el Army Corps of Engineers, que podían tener los recursos para poder contratar y traer brigadas rápido para Puerto Rico, ¿verdad? Eso era para trabajar la emergencia. El otro era que PREPA directamente pudiese solicitar a brigadas de distintas compañías privadas, como ya lo había establecido, y traerlas para acá. ¿Cuál es la limitación, o había sido la limitación hasta el momento en eso? Que PREPA no tenía la liquidez y que, diferente al otro mecanismo, no se podían, ¿verdad? Había que poner un down payment para traer todas esas brigadas que PREPA no tenía. O sea, que se enfocó el esfuerzo en lo que eran el Army Corps of Engineers, que ahora va a estar contratando y que no le cuestan, ¿verdad?, dinero a PREPA. Y ahora, producto de un esfuerzo que se ha hecho, que se está haciendo con FEMA, posiblemente hoy llegue una cantidad sustancial de alivio económico y líquido para energía eléctrica, que va a poder empoderar al director ejecutivo a decir, mira, X corporaciones públicas o X compañías privadas de generación, dame tus brigadas para traerlas a Puerto Rico y nosotros las pagamos. O sea que sí había un pedido, lo que pasa es que no se podía ejecutar y se comenzó por la ruta que se podía ejecutar, que era con el Army Corps of Engineers. La primera pregunta era que se me... Sí. Lo que cuando visualicen todos las plantas de energía eléctrica, cuando están todas activas, pues trabajan sincronizadas, ¿verdad? La idea es que a veces van a haber unos, como si fueran unos spikes de energía en algunos, otros los mitigan y están funcionando todas en sincronización. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora solamente hay una aquí, otra allá, etcétera, y cuando hay un spike de esta índole, pues puede provocar que la planta caiga. Así que ya bien sea, no tenemos información, ya bien sea por las cuestiones de clima o por otras razones, esa desfase en sincronización, porque las otras plantas no están conectadas, pues provocó que se sobreenergizara el sistema y entonces que cayera. Así que esa es la información que tenemos, y lo que hay que hacer cuando ocurre eso es apagar el sistema, restaurarlo nuevamente, y esperamos que en algún punto del día de hoy ya eso esté restablecido nuevamente. Guapa Radio, una pregunta por medio. Quería darle seguimiento a la pregunta de ella en cuanto a lo de Whitefish. De nuevo, Sí. Quiero estar claro, porque es que no solamente los reportes de medios, sino en el New York Times también lo recalcan. Sí. Si se hizo la petición de ayuda y el director ejecutivo nos había dicho que había incluso hecho teleconferencias, ¿por qué ellos van a decir que no se les pidió la ayuda? No entiendo. Yo tampoco entiendo, ¿verdad? Eso se lo tienen que preguntar a ellos. De hecho, nosotros anunciamos el pedido de ayuda antes del huracán. Nosotros ya sabíamos que lo íbamos a necesitar. La razón, de nuevo, es que algunas de estas compañías, por ejemplo, te dicen, yo te envío las brigadas, pero me tienes que dar $30 millones de down payment. Y si no tienes $30 millones, pues... Yo no sé el caso particular de Whitefish, ¿verdad? Eso yo se lo puedo dejar al director ejecutivo que lo conteste. Pero en esencia, dos mecanismos, ¿verdad? O energía eléctrica, y los vamos a usar los dos. Los vamos a usar los dos ahora con el esfuerzo que te está haciendo en FEMA. Dos mecanismos que teníamos a nuestra disposición. Uno,
el Army Corps of Engineers, que firmábamos el contrato para los reparos de emergencia, ellos, cuando uno repara eso, el cost sharing era cero. Cost sharing era cero. O sea que el capital que venía, el Army Corps of Engineers puede salir y contratar las compañías que ellos entiendan y traer las brigadas que estiman que van a ser el doble de las brigadas que tenemos en Puerto Rico. ¿Okay? Eso pudo correr inmediatamente y se espera que ¿qué día estamos hoy? Entre el lunes y el martes se pueda entonces ya tener esas contrataciones y facilitar ese andamiaje de mucho personal viniendo para acá. El otro es contratación directa por prepa. Y entonces lo que pasa es que diferente al Army Corps of Engineers, con prepa, las compañías decían, miren, no sabemos si tienen la liquidez, no sabemos si nos van a poder pagar, así que yo necesito un down payment de 25 o 30 millones para poder entonces soltarte las brigadas. No podíamos hacer eso porque prepa no tenía esa liquidez. Ahora, con lo que se ha llevado a cabo, y le doy un ejemplo, ya por ejemplo con acueductos, se puede desembolsar sobre 430 millones de dólares, ¿verdad? Producto de un esfuerzo que se ha estado haciendo con FEMA, y se espera, ¿verdad?, una cantidad en ese orden de magnitud o mayor en energía eléctrica para que podamos utilizar parte de esos recursos, ponerle el down payment y entonces decirle a las brigadas por parte de energía eléctrica, vengan para acá. We conclude with NPR. One question per media outlet. Hi, thank you. I'm a bit confused. Maybe you could clarify. So the power outage that happened at the hospital was due to the Yes. power plant, and that is all fixed now. But could you? It's not fixed. It's being fixed. It's a byproduct of the substation number 6 fell down, and they're trying to re-energize it again. So as soon as they re-energize it, the hospital, the airport, and other critical facilities will have Do you have it. an estimation of when that'll happen? During the day today. And It'll then happen if at some you point. could address the accusations by the San Juan mayor that FEMA and the FEMA director, please too, that power is not being sent to the hospital and there's no water, and the accusations that she's been making. So I'll just state again that the hospitals are within a diesel providing loop. They have generators as well. You know, some of these events, because of the fragility of the system, some of these power plants are going to fail. That is the truth. That's why we need to be ready. We need to have diesel in our generators. They need to be activated. Centro Médico has a generator that as soon as the power was gone, it kick-started. So in that respect, I can tell you that within the loop, even though we have 20-some hospitals that are energized, we also have them within the loop to make sure that the generators are ready, because as you can see, the system is frail. We'll let Alejandro answer the question regarding the immediate help. Okay. We have been providing on a regular basis as part of a cycle to provide fuel to the hospital in San Juan and to all the hospitals in San Juan. So I don't understand that concern, because it's part of our cycle and on a regular basis, and we have the evidence that we have been providing fuel to those generators in the hospitals. Related to water and food, we are providing on a regular basis also food and water to the municipality of San Juan, and we also have the evidence that we have been replenishing food and water to the municipality on a regular basis, and we can show it to you. Thank you. Okay. Thank you.